Hola, mi nombre es Jason Augusto Galán Hernández. Estoy cursando la carrera de Administración de Empresas. Hoy vamos a hablar de taller número uno sobre un punto que son las variables cuantitativas y cualitativas. Primero que todo, voy a hablar de las variables cuantitativas. Bueno, las variables cuantitativas son aquellas que se pueden medir numéricamente y se pueden realizar operaciones aritméticas y con ellas la podemos dividir en dos subcategorías. Están las variables cuantitativas discretas, son aquellas variables que se pueden tomar valores enteros, por ejemplo, número de hijos en una familia, número de autos que posee una persona. Y también están las variables cuantitativas continuas, que son las variables que se pueden tomar en cualquier valor dentro de un rango. Como así? Por ejemplo, podemos decir altura de una persona, el peso de un objeto o la temperatura corporal de una persona. Ahora sí, como la misma palabra lo dice, variables cuantitativas es como de contar. Y las variables cualitativas son aquellas que pueden medir numéricamente y se clasifican en categorías, y en dos subcategorías. Variables cualitativas nominales, que son variables que no tienen un orden natural. Ejemplo, el color o, o el color de los ojos. Ejemplo, puede ser azul, verde, amarillo, etcétera. O el género, cuando una persona masculina, femenina o neutro. El estado civil, soltero, casado o divorciado. Y también están las variables cualitativas ordinales, que son las variables que tienen en orden natural. Por ejemplo, se mide el nivel de educación de una persona, que es la primaria, la secundaria o pregrado, universitario pues. O está el nivel de satisfacción, muy satisfecho, satisfecho, neutral, insatisfecho y etcétera. Y es el grado de acuerdo o de acuerdo, neutral o en desacuerdo. Ahora vamos a, ejemplo, en las variables cualitativas nos presentan tres, tres, tres medidas estadísticas que son claves para la tendencia central, que son la medida y la mediana y la moda. La medida es la proporción de valor que el promedio se refleja en la tendencia central de un conjunto de datos. La media es en el concepto de desarrollo de aplicaciones móviles que recopila datos y se revelan en el tiempo y que los usuarios dedican en la aplicación. Es como decir, pues, eh, esa medida es como el tiempo que llevan las personas. Y ahora está la moda, que son, pues, que tanto la medida como la media se puede aplicar en la moda y así tener como un resultado que pueda ir en concorde con la moda. Es como una combinación. Ahora les voy a hablar sobre el segundo taller, que es sobre el tema de las probabilidades, en el cual escogí en ese punto. Y el caso es el siguiente: es de una empresa que, que elabora en una compañía que son de 400 empleados. Y entonces esos se encuentran separados en tres divisiones, que son administración. Hay 20 mujeres y 30 hombres, y eso da un total de 50 personas en la administración. Está la operación de planta, que hay 60 mujeres, y de hombres hay 140, y un total para 200 personas. En la parte de ventas hay 100 mujeres y 50 hombres, y esto da para un total de 150 personas. El total de mujeres en toda la compañía son 180 y de hombres son 220. Y esto da para un total de 400 personas en la compañía. Entonces, acá
Vamos a decir de la probabilidad, pues, en ese contexto, en la primera pregunta que nos dicen cuál es la probabilidad de que sea mujer. Entonces podemos analizar pues la distribución de cómo lo podemos hacer en la distribución de empleados de una empresa. Entonces los datos que nos das es de un total de 400 empleados y de las cuales si son 180 mujeres. Entonces en el contexto podemos calcular el número de casos favorables. Entonces dividido por el total, el caso favorable de mujeres dividido por el total de casos posibles de empleados. Entonces, ¿cómo podemos hacer ese cálculo? De mujer son 180 y dividimos con el total de empleados de las empresas, que son 400. Entonces podemos hacer una interpretación de que eso significa que hay un 45% de probabilidad de que el empleado seleccionado al azar sea mujer. Ahora en el segundo dice que cuál es la probabilidad de que sea probabilidad de que sea hombre y trabaje en ventas. Entonces en el mismo contexto podemos decir pues, para poder buscar ese cálculo, ¿qué tendríamos que hacer? En el nombre de ventas, que son un total de 50 hombres en el área de ventas, se divide por el total de empleados, que es 400. Entonces el resultado que nos va a dar eso es un 11.125. Entonces la interpretación que significa esto, podemos decir que hay que hay que hay un 12,5% de probabilidad de que el empleado seleccionado al azar sea hombre y trabaje en el área de ventas. Ahora esta es la tercera pregunta, que cuál es la probabilidad de que trabaje en la división de operación de planta. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos el mismo caso. En el contexto podemos decir la probabilidad se calcula como el número de casos favorables. Y entonces para hacer el cálculo podemos decir la operación de planta. En la operación de planta, ¿cierto? Hay 200 hay 200 personas y entonces en la operación de planta hay 200 personas. Entonces podemos decir en el contexto podemos decir que la operación es el total de planta, que 200 dividido por 400, que da un total 0,5%, 50%. Según la interpretación podemos decir que eso significa que hay un 50% de probabilidad de que el empleado seleccionado al azar trabaje en la división de operaciones de planta. Bueno, esa es pues la explicación de este punto y muchas gracias.